Hola, el día de hoy me da mucho gusto tener una plática, una conversación muy interesante con una gran amiga que vive en Alemania. Claudia Velázquez vive en Alemania, pero fuimos compañeros en el doctorado en administración en la Ibero de Puebla. Ella por circunstancias laborales, familiares de Alemania, se trasladó a la ciudad de Puebla durante un periodo de tiempo y ahí aprovechó para estudiar el doctorado. Y pues ahí tuve pues, la oportunidad, la fortuna de conocerla, y pues ella ahorita radica nuevamente en Alemania. Y pues el día de hoy quisiera compartirles una plática, una interesante plática, pues de cómo es esta vida en Alemania. Nosotros los mexicanos pues normalmente vemos a Alemania como un país muy distinto a nosotros, una cultura totalmente distinta, pero pues, ¿qué más que alguien que vive esa experiencia de ser mexicano, ser mexicana y está ya involucrada en esta cultura, pues nos platica un poquito de su experiencia? Yo tengo muy presente que la tesis doctoral, su investigación doctoral de Claudia fue esa parte intercultural entre la cultura anglosajona, principalmente Alemania, y espero haberlo dicho correcto, Claudia, y pues nuestra cultura latinoamericana, que tenemos nosotros una manera de ser distinta. Pues te saludo, Claudia, ¿cómo estás? Nos ves ahorita desde Alemania. Así es, Javier. No, pues yo agradecida, ya sabes, siempre que me invitas a participar contigo, encantada. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy me siento muy, muy contenta de ver cómo vas con tu canal y poder compartirles algo de lo que he vivido o de lo que pasa aquí en Alemania. No, pues muchas gracias, Claudia. ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿En qué ciudad? ¿Dónde vives? Bueno, yo vivo en la ciudad de Ingolstadt, que se encuentra entre Nuremberg y Múnich, al sur de Alemania. Y trabajo en una ciudad, un pueblo pequeño que está como a media hora de Ingolstadt, que se llama Eichstätt. Es donde está la universidad donde yo trabajo. Ah, ok. Ahorita, ¿qué horas son allá? Nosotros Oh, aquí, bueno, nosotros es de mañana, tenemos un horario distinto, son 7 horas, 8 horas de diferencia con nosotros, ¿verdad? sí, bueno, ahorita te puedo decir que son las 3:30 de la tarde y para ti deben ser como las 8:30, ¿no? De la mañana, sí, De la así es. mañana. Así es. Pues mira, con esta maravilla que nos dio la pandemia, entre las cosas negativas que tuvo la pandemia, pues tenemos ya esta parte de comunicación que se ha convertido en algo muy importante y que nos acerca mucho. Antes de la pandemia, pues era más difícil tener con frecuencia este tipo de comunicaciones y vernos sobre todo a la cara, aunque ya había algunas aplicaciones, pero pues no las teníamos de uso común. Y ahorita me da mucho gusto que podamos también a través de estos medios estarnos acercando y compartir con las Sí. personas, nuestros amigos que nos ven en el canal, pues esta gran experiencia. Y pues yo quisiera que me platiques, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Alemania? Pues mira, llevo justamente en octubre, cumplí 20 años. Hace 20 años que llegué a Alemania y bueno, pues ya es un ratito. Sí. No, pues quiere decir que pues ya estás totalmente adaptada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, a veces el día a día te lleva, ¿no? Al principio encuentras cosas que son súper diferentes y te sientes raro, pero pues ya con el tiempo te vas integrando, empiezas a trabajar, a involucrarte en la vida aquí y todo eso pues te lleva a un punto donde te integras y asumes y adoptas muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces cuando estoy en México, me dicen, mi mamá, por ejemplo, me dice, bueno, no vengas aquí a hacerme el plan de todos los días, estás en México, ¿no? Así como me pone un freno ahí. Pero bueno, eso es un ejemplo muy sencillo, pero sí, sí, creo que me he integrado bastante bien, por lo menos así me siento integrada aquí en el trabajo, en nuestro círculo de amigos, aquí donde vivimos. Entonces, han sido 20 años de experiencias de todo tipo y también de mucha enseñanza en el sentido de que, pues, conoces otra cultura, te adaptas, pero también traes, ¿no? O sea, yo como mexicana también intento También siempre poner un, aportas.
Sí, 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 definitivo. Intento estar cerca pues de mis amigos, amigas mexicanas aquí y de alguna manera mantener también nuestra esencia, ¿no? A pesar de la distancia y del tiempo. Claro, claro. De hecho, aunque estemos en otra cultura, pues siempre vamos a tener esa esencia de nosotros, de cómo nos formamos desde niños, ¿no? Y nuestra cultura se puede adaptar. A mí me pasó, yo estuve viviendo 5 años en Cancún y muchos me decían, es que Cancún es como si estuvieras en Estados Unidos. Y yo lo que siempre dije, no, no es México, bueno, digo, México tradicional. En aquella época porque estoy hablando del año 95 al 2000, Ujú. y yo les decía, no es Estados Unidos, no es México, el México tradicional, pero tampoco, o sea, tampoco es Estados Unidos, tampoco es otra cosa, es Cancún, o sea, tiene una cierta identidad. Entonces, estando ya algún tiempo allá, yo decía, cuando regresaba yo a mi ciudad, Puebla, ya me sentía luego raro, ¿no? Porque yo luego decía, ya no soy ni de aquí ni de allá. O sea, me desadapté a Puebla y no me adapté allá. Bueno, decía yo de broma, ¿no? Pero sí, sí es un choque y bueno, sobre todo allá que somos tan distintos. Y pues Ujú. digo, ¿cómo fue al inicio? ¿Qué fue lo más difícil, considerando que México y Alemania son muy distintos culturalmente hablando? ¿Cómo sentiste ese cambio al inicio, no? Sí, bueno, claro, al inicio no sabía nada de alemán. Cuando yo llegué aquí no sabía absolutamente nada. Entonces, lo primero fue, pues, tomar clases de alemán, porque es duro después de que ya llevas una vida en México, eres independiente, tienes tu trabajo y de repente llegas a un país donde no conoces el idioma y la cultura es totalmente diferente, es un choque. Entonces, lo primero fue aprender el idioma y, y yo creo que también al principio fue un poco difícil porque llegué en octubre y en octubre pues ya estamos iniciando el frío, o bueno, ya está empezando a hacer frío, estábamos en otoño, entrando al invierno y sí es duro, o sea, yo he visto, bueno, he leído y he escuchado y he visto que dicen la diferencia del clima es duro y lo puedo confirmar, o por lo menos a mí sí me cuesta un poquito de trabajo em, sobrellevar el invierno, porque es muy largo. Entonces, a pesar de que yo soy de Toluca y que en Toluca hace un poquito de frío, a pesar de eso sí es duro. Entonces, entre el idioma, el clima, y bueno, siempre extrañas a tu familia, a tu círculo de amigos. Entonces, todo esto como que a veces se te junta y puede ser que te afecte, ¿no? A mí me estaba afectando, yo no me daba cuenta, pero de repente un día llega mi esposo y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y yo, nada, o sea, yo creía que no tenía nada. Para mí todo era normal, pero él observaba desde afuera un cambio en mis reacciones o en mi comportamiento. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te falta el sol. Y yo, "Ay, o sea, ¿cómo me va a faltar el sol? Sí, te hace falta el sol. Y en ese momento no le creí, hasta que llegó la primavera y luego el verano y sentí ese cambio tan drástico de que sientes el rayito del sol y que como que te sientes vivo otra vez. Hasta ese momento comprendí lo importante que es que todos los días podamos ver sentir un rayito de sol y tenerlo, ¿no? Algo que vivimos todos los días en México, pero no nos damos cuenta o a lo mejor no nos detenemos a pensar lo importante que es. Y yo lo experimenté estando aquí en ese momento, ¿no? Ya después entendí por qué cada, siempre al inicio de año, cuando estamos en primavera, la gente empieza a hacer un poquito de sol, y la gente sale y se pone y se tira, ¿no? A que le dé el sol. Sí, hemos Entonces, visto sí, eso, sí. sí, y ahora lo entiendo, y ahora me pasa a mí también, ¿no? Que después de que todo el tiempo está nublado cuando ves el sol, dices: "Ah, ahorita es el momento". Entonces, todos esos detalles al principio fueron difíciles, pero yo creo que es muy importante que tú, pues, lo sobrelleves, encuentres una forma pues, de superar esos momentos quizás a veces críticos, y después te vas acostumbrando, después ya sabes, el siguiente año, pues, ya te vas preparando psicológicamente para ese invierno, y bueno, ya todo empieza como que a tomar su ritmo y es mucho más llevadero. Entonces, para mí al principio lo importante era aprender alemán, porque sin el alemán, pues era como casi como un bebé, ¿no? Estás aquí y dependes de una persona
no sé, en este caso de mi esposo o de los amigos, y si sabes que vas a vivir en otro país donde se habla un idioma diferente, necesitas aprender el idioma, porque eso me parece que es lo básico. Ujú. Y bueno, nosotros en México me imagino que pues nuestra vida es muy a lo mejor de la familia, el fin de semana salir, ver. ¿Y cómo fue eso? ¿Eso es similar? ¿Notaste alguna diferencia? Esa parte también te pegó porque nosotros vemos, tenemos aquí, obviamente a los Estados Unidos muy cerca, y el entorno familiar es muy distinto al que llevamos en México, aunque hay regiones en los Estados Unidos donde hay muchos latinos y se compensa esa parte. Pero Ujú. allá, ¿cómo viviste esa situación social, familiar? ¿Cómo es eso? Bueno, de hecho, tengo que decir que al principio, o sea, hace 20 años estoy hablando, a la ciudad donde yo vivo, bueno, a donde llegué y donde sigo viviendo, ha crecido bastante. Hoy en día tiene más o menos 130,000 habitantes, que en realidad no es mucho, ¿no? Si consideramos el tamaño de las ciudades en México, pero es una ciudad mediana, ¿no? Y hace 20 años había menos habitantes, obviamente, y el ritmo de vida era demasiado tranquilo. O sea, el fin de semana, los sábados a las 4, máximo 6 de la tarde, todos los negocios ya estaban cerrados. Entonces, como que entrabas en una tranquilidad desde el sábado a las 4 de la tarde, que continuaba el domingo, y al principio era difícil porque decías, bueno, no sé, sábado por la tarde, noche, tengo ganas de, no sé, de ir a comprar algo, o el domingo a hacer las compras, o simplemente ir a ver algo, ¿no? No es posible, todo estaba cerrado. ¿Cerrados los restaurantes, los centros comerciales? Bueno, centros comerciales como tal eran, o sea, en ese tiempo era el centro de la ciudad y eran, pues, las tiendas locales, ¿no? Restaurantes sí están abiertos, eso sí, pero si querías hacer alguna compra del súper o, no sé, ir a mirar simplemente, realmente no había posibilidades. Y es que, en realidad, la idea atrás de esto es que la gente tiene su espacio para descansar. Es decir, trabajas muy duro toda la semana, llega el fin de semana y es el tiempo que la gente, pues, tiene para hacer sus cosas personales, para hacer cosas en su casa, y el domingo es prácticamente sagrado, y creo que sigue siendo sagrado en casi todo el país, o sea, solo quizás en Berlín o a lo mejor en Hamburgo, que son ciudades más grandes, puede ser que algún centro comercial abra los fines de semana, con algunas excepciones, pero generalmente el domingo todos los negocios están cerrados. Claro, restaurantes sí están abiertos, la gasolinería está abierta, pero los supermercados, los centros comerciales cierran. Y es el día de descanso, o sea, ese día tú no puedes hacer ruido, tienes que, ya, descansar. Eso te iba a preguntar si era Sí. verdad, porque yo había escuchado eso de que el domingo o en la noche, después de cierto horario, ya no puedes hacer ruido. O sea, no es como en algunos países o ciudades, y ya no voy a mencionar cuáles, puedes tener en cualquier día o en el fin de semana la fiesta en tu casa y con la música a todo Ah, volumen. ¿Es verdad no, eso no, no. entonces? Sí, 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 es verdad. Normalmente, se dice o todo mundo sabe, ¿no? Y de las 7 de la mañana a las 8 de la noche se entiende, o creo que de las 8 a las 8, se entiende que son, horarios de trabajo donde se pueden hacer obras, se puede arreglar algo, se puede hacer ruido. Pero después de las 8, o sea, ya no. Y los fines de semana, o sea, el domingo está prohibido. ¿Y qué pasa? Si tú, no sé, quieres hacer algo, quieres hacer una fiesta, tendrías que avisar, o por lo menos avisarles a tus vecinos que vas a hacer una fiesta y si no hay ningún problema y si todos están de acuerdo. Porque si no lo haces y haces ruido, la gente o tus vecinos pueden llamar a la policía, pueden venir y te acaban la fiesta. Entonces, eso sí, es verdad, necesitas cuidar y respetar esas reglas, sí. No, pues se me hace muy interesante porque sí son cosas distintas que a lo mejor los mexicanos somos un poquito más fiesteros y más de salir, de ir, de venir. Y pues esos son los choques que podemos tener culturales, ¿no? Al ya ver una diferencia tan importante. Sí, fíjate que, sí es importante en el sentido de que a lo mejor aquí en Alemania se valora mucho las actividades al aire libre,
También hacer deporte, aprovechar el fin de semana para ir a las montañas si vives cerca de las montañas, o ir a caminar o ir a nadar. Ese contacto con la naturaleza es de alguna manera importante y la gente lo practica y lo hace. Em, Creo que también tiene mucho que ver con esta parte de la separación de lo que es el trabajo y de lo que es la vida personal. O sea, eso como que les ayuda a delimitar, es decir, terminas tu jornada de trabajo, terminas tu semana, ahora viene mi espacio, mi tiempo para mi vida personal. Entonces la gente disfruta la naturaleza, la cuida y la disfruta mucho. Aprovechan que el domingo no hay otra cosa que hacer que También deporte. no, he visto que ustedes, en especial tú y tu esposo, disfrutan también mucho de las vacaciones, o sea, planean mucho un periodo de vacaciones para olvidarse, para distraerse, para cambiar de rutina, ¿no? Sí, 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 es como te decía, trabajas muy duro, y bueno, intentas aprovechar esos días que tienes. Hay que saber también que en Alemania tienes más días de vacaciones por ley que, por ejemplo, en México. Y Sí. esto te da la oportunidad de tener, pues, quizás 2 semanas en el verano y 2 semanas en el invierno de vacaciones. Eso te permite planear. Y lo cierto es que como también tienes estas temporadas muy marcadas, en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, también las vacaciones se visualizan así, las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno. Y se intenta aprovechar lo que cada estación del año ofrece, ¿no? Si tienes en verano mucho sol, bueno, pues van a la piscina, o bueno, o te vas a las playas, ¿no? Generalmente fuera de Alemania. Aunque al norte de Alemania hay playas muy bonitas y puede ser que el clima sea agradable, pero es más agradable si vas al Mediterráneo o si vas un poquito más hacia el sur, que el clima es más agradable. Al Caribe, a México, al Bueno, Caribe, eso sí. Cancún. Cuando hay oportunidad hay que aprovechar. Sí, pues mira, hay gente que pues nos pudiera estar mirando. Todo este tema de Alemania siempre en México nos llama mucho la atención. Aquí mi ciudad, Puebla, tenemos una colonia de alemanes muy importante. Desde antes, desde los años 60 que se instaló aquí la planta Volkswagen en Puebla, y luego que se instaló hace pocos años, que serían 4 o 5 años, la planta Audi. Entonces tenemos también una población pues de alemanes importante, y pues a nosotros en Puebla nos toca convivir también mucho con ellos. Vemos personas que se han quedado a vivir en México porque les atraen ciertas cosas, ¿no? Digo, ya igual vinieron por una cuestión laboral, se quedaron, pero ¿tú cómo definirías así cómo es la vida en Alemania en términos generales, ¿no? Podemos hablar de temas a lo mejor de seguridad, de temas más de organización, de que cómo fluye el trabajo, la escuela. Ujú. ¿Cuáles son esas diferencias que tú ves así importantes? Porque nosotros vemos, no sé, y a lo mejor hay muchas personas jóvenes que dijeran, ay, yo me quiero vivir, me llama la atención ir a vivir a Alemania, ir a estudiar a Alemania. Pero digo, a lo mejor me gustaría que nos platicaras también de eso, pero en un inicio, ¿cómo es la diferencia de vivir en Alemania así en Ujú. términos generales, ¿no? O sea, yo en mi ciudad estoy, yo recuerdo ahí una vivencia, cuando yo estuve viviendo en Cancún, la seguridad en nuestro país era muy distinta a la que tenemos ahorita. Entonces yo decía que podría yo estar viendo la televisión a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y poder salir caminando en la calle a comprar un café o una Coca-Cola en una máquina que estaba en una esquina, ¿no? Hoy probablemente no sea lo mismo, pero ese tipo de cosas, ¿cómo son allá? Fíjate que tocas un punto muy importante. A mí, cuando me hacen esa pregunta, yo lo primero que digo es, ¿tienes calidad de vida? ¿Y a qué me refiero con esto? A que justamente puedes salir por la noche como mujer sola, puedes salir y hacer, no sé, caminar, o no quieres ir con el coche y prefieres caminar 2, 3 cuadras, no es un problema. O sea, tú te sientes seguro, tú sabes que puedes salir a caminar y no va a pasar nada.
No quiere decir que nunca pasa nada, o sea, especialmente en ciudades grandes como Berlín, Hamburgo, Düsseldorf, Colonia o Múnich, puede ser como hay mucho más gente, obviamente puede suceder algo, pero generalmente te sientes seguro. Si tienes familia, los niños pueden desarrollarse, crecer en un ambiente bastante sano, bastante seguro, sin que te sientas como aprensivo por temas de seguridad, ¿no? Por cuidarlos. Y yo creo que eso es algo que muchas familias alemanas que estuvieron en México valoraron y pudieron bueno, valorar la seguridad que se vive en Alemania, ¿no? México tiene muchas cosas bellas y la vida puede ser muy linda en México, pero en el tema de seguridad lo sabemos, sufrimos bastante. Entonces, yo creo que ahí, en esa parte, me parece, y por lo menos es mi experiencia en Alemania, tienes más calidad de vida en ese sentido. Por otro lado, un aspecto importante es la planeación. Creo que no podemos generalizar, pero creo que una característica importante en la mayoría de nosotros, los mexicanos y en general a lo mejor en los latinoamericanos y latinoamericanas, es que somos muy espontáneos y de hecho esa espontaneidad la vemos como un aspecto positivo, ¿no? Parte de la Una cualidad. creatividad, sí, una cualidad. Y a lo mejor aquí no tanto, ¿no? No tanto como cualidad, porque necesitas planear. Es importante que tú sepas qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer para poder planearlo. Porque si tú quieres hacer algo de forma espontánea, es muy raro que funcione, como tú te lo imaginas. Porque todos ya están en ese ritmo de, bueno, yo hoy sé, o en enero supe que iba a viajar a México en diciembre. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, planeamos las vacaciones con bastante antelación. En el trabajo ya sé qué va a pasar el próximo primer semestre del año. Ya los eventos todos se están planeando y se están organizando. Entonces, alguien este año acudió a mí y me dijo, oye, podemos hacer algo para lo del Día de Muertos, y me lo dijo 4 semanas antes. Y era una persona de México, entonces normalmente funcionaría. Tienes 4 semanas y funciona, En pero México. en México. Pero éramos dos mexicanas intentando hacer algo eh, con 4 semanas de tiempo. Realmente fue imposible porque ya todos estaban agendados, los lugares ya estaban reservados, todo era así como un poco complicado. Entonces, al final le dije, ¿sabes qué? Vamos a planearlo para el próximo año. Creo que es lo mejor. Entonces, eso te dice cómo es la vida diaria, ¿no? Al principio creo que eso me molestaba muchísimo, porque yo decía, ay, es que, ¿por qué no podemos simplemente ser espontáneos? O sea, hoy sí, Pues qué no hay, complicados son, ¿no? Decías. más o menos, ¿no? Pero ahora lo entiendo, ahora entiendo lo importante que es, y si todos están en el mismo canal, te das cuenta tiene una gran ventaja, y la gran ventaja es que puedes planear tu tiempo de la mejor forma y optimizarlo. Entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, funciona. Y creo que es una cuestión de costumbre, de simplemente entenderlo y trabajar en la misma línea, ¿no? Para que tampoco se te haga complicado ni te sientas como, no sé, raro con ese sistema, ¿no? Oye, alguien me decía, alguna vez me platicaban, que allá en Alemania, si tú haces una cita con una persona con un año de anticipación, no tienes que confirmar. O No, sea, no sé si no, eso es una exageración o es verdad, que las personas lo agendan y al año o a los 6 meses o con mucha anticipación, ellos van a llegar a la cita y no te necesitas confirmar sí. y no se les va a olvidar. Eso es verdad. Sí, o bueno, por lo menos yo trabajo así, o sea, yo sé que hoy hemos hecho una cita para el próximo año, no sé, te gusta el 15 de septiembre, y yo lo tengo agendado y ya, no necesito más. O sea, la gente, te digo, planea y cumple, por lo general. Es que, como te digo, bueno, yo lo veo, son culturas distintas y viéndolo desde el punto de vista que tú lo enfocas, es que creo que es una maravilla eso, porque también es un desgaste y retrabajos que no se deberían de estar Sí, haciendo en estar invirtiendo tiempo en confirmar citas.
si ya hiciste una cita, pues debería de cumplirse, ¿no? Y creo que en ese sentido es cuando vamos a ser más eficientes en nuestro trabajo, ¿no? Y creo que esa es la manera que ustedes lo ven allá, ¿no? Sí, 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 eso es definitivo. Y claro, siempre puede haber cambios, pero en la medida de lo posible se respeta, porque también hay muchas cosas que pueden depender de esas reuniones o pueden estar vinculadas con el tema. Y si haces un cambio o si no se cumple con algo, pues viene a afectar de manera subsecuente. Así que por eso cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cumple, ¿no? Eso, digamos, aquí hay una palabra en alemán que se llama Zuverlässigkeit. Y Zuverlässigkeit es como que puedes confiar en que la persona es responsable o es como responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de una persona, en el sentido de que es una persona cumplida, que puedes confiar en ella, lo que te diga lo va a hacer. Y eso es una palabra muy importante aquí, porque por lo general la gente es responsable. No, bueno, sí, se ve en muchas cosas, en muchos resultados que pues se tienen. Ahorita recordaba una situación que me pasó cuando tuve oportunidad de estar como sinodal en un examen profesional de un alumno de ingeniería. Le preguntaron sobre esa parte, lo que hablabas de la espontaneidad de las personas, de la improvisación y de cómo un mexicano pudiera adaptar alguna situación para llevar a un resultado con lo que tenga a la mano, ¿no? Entonces, en ese examen se le preguntó al alumno que qué opinaba de eso, del ingenio famoso del mexicano, que es un Ujú. tema muy controvertido, ¿no? Entonces, ahí la pregunta fue, ¿qué opinaba? El alumno dijo que era fantástico que un mexicano con alambritos y como sea pudiera echar a andar una máquina, cuando un extranjero necesitaba forzosamente las piezas que se tenían que tener de fábrica como refacciones, ¿no? Entonces, ahí la pregunta fue, bueno, yo me atreví a preguntarle que si le dije, ¿tú te subirías a un avión que sabes que reparó un mexicano con mucho ingenio y con alambritos y amarró sin que, porque no llegaron las piezas, entonces con mucho ingenio reparó el avión? Entonces, pues obviamente, pues ya ahí la situación cae en una controversia Sí. muy grande, ¿no? Pero aquí creo yo también que lo importante es que personas como tú que tienen esa doble cultura, que conocen nuestra cultura mexicana, latinoamericana y conocen la cultura de países como Alemania, pues busquen esa parte intermedia, ¿no? En no Ujú. bloquearnos, en no ser tan rígidos en decisiones, pero tampoco caer en cuestiones demasiado improvisadas que nos puedan llevar incluso a daños en maquinaria o incluso poner en riesgo vidas de personas por hacer las cosas con toda la irresponsabilidad. ¿Cómo tú te sientes en esa parte? Porque al principio decía yo que nosotros también como mexicanos, como latinos, podríamos aportar algo a otra cultura. ¿Cuáles consideras que son esas contribuciones que tú puedes tener al entendimiento de las diferencias culturales que tenemos entre ambos países? Ujú. Bueno, mira, la verdad es que en mi trabajo, en el día a día, em, a veces se me presentan momentos donde me doy cuenta que es importante conversar o explicar ciertos detalles. Por ejemplo, alguien que viene de América Latina y está con nosotros en el instituto o está en Ingolstadt o en Eichstätt o en Alemania, y observo ciertas situaciones o a lo mejor em, no se ha entendido algo bien. Como sabemos, a veces la gente aquí en Alemania puede ser un poco directa y esa comunicación directa en ocasiones se puede malinterpretar, ¿no? No se trata de una situación personal o que la gente sea grosera, simplemente es un estilo de comunicación. Y eso es un ejemplo de situaciones donde yo me veo, em, tengo la oportunidad de poner mi granito de arena al tratar de explicar y tratar de que la gente comprenda por qué se da una u otra situación o que entienda que, bueno, no es una situación personal, es el estilo de comunicación. O, por ejemplo, si hay ciertas costumbres que se hacen aquí en Alemania, como la separación de la basura, que es muy conocido, o, por ejemplo, lo que hablábamos de no hay que hacer ruido el domingo. Bueno, esa información, si tú se las das para que puedan tener
una estancia lo más agradable posible, con menos choques culturales posibles. En esa medida intento de contribuir a este entendimiento de ambas culturas, ¿no? Porque también tengo que decir, por parte de Alemania, les comento un detalle. Una vez estábamos en una entrevista de trabajo y una persona de América Latina había enviado su propuesta, su solicitud, y solamente envió su currículum. Normalmente aquí en Alemania tú tienes que enviar tu carta de presentación, el currículum y todas las copias de los certificados, cartas, todo lo que tengas tiene que ir con la postulación al trabajo. Y bueno, en América Latina no siempre lo hacemos así, mandamos la carta o mandamos el currículum, y si ya nos llaman para la siguiente fase, entonces ya como cuando estás en la siguiente fase, envías o llevas todo, ¿no? Porque quizás es demasiada información. Y aquí, en este caso, el comité de selección simplemente ha dicho, una persona ha dicho, a esta persona, a esta candidata no la podemos tomar en cuenta porque no ha enviado la documentación completa. Y yo ahí he dicho, es que esto no puede ser, porque tenemos que entender que en América Latina es de otra forma, y seguramente esta persona presentará toda la documentación cuando se le solicite, pero no es que haya sido una Omisión. omisión, sino simplemente es otra forma. Y si yo no hubiera dicho algo en ese momento, no se le hubiera dado la oportunidad de presentarse, de asistir a la entrevista, que lo hemos hecho también en línea, ¿no? Porque fue a distancia. Pero son detalles que se te presentan en el día a día donde yo siento que puedo contribuir de alguna forma, porque ya sé o lo viví, ¿no? Entonces, si le puedo hacer el viaje un poco más fácil a otra persona, con gusto lo hago. Ahí intento contribuir. Y bueno, a veces también en los proyectos que se realizan en conjunto, intento también en la parte de comunicación. Siempre aquí a veces decimos, es que en América Latina hablamos con moñitos y flores, ¿sabes? O sea, no eres como muy directo, sino tenemos una comunicación indirecta, un estilo de comunicación indirecto donde buscamos no ser tan, pues sí, directos. Entonces, ahí también la parte de comunicación intento hacerlo de la mejor forma posible para que no haya un malentendido, para que las dos partes trabajen de la mejor forma y haya al final un resultado exitoso. ¿Qué ha cambiado en mí desde que estoy viviendo en Alemania? Han cambiado, creo que muchas cosas de forma muy natural, que yo no me he dado cuenta hasta que las otras personas me dicen, porque quieres planear todo, porque hay cosas que a lo mejor ahora no son tan fáciles de entender. Por ejemplo, el tema de puntualidad, aunque suena muy trillado, pero es verdad. O sea, si quedas a una hora con una persona, pues esperas que la persona sea puntual porque ya tienes planeado el resto del día, el resto de actividades. Y a lo mejor ahí quizás trato de entenderlo porque sé que es así, pero a veces me cuesta un poco de trabajo. Creo que en general, aquí en Alemania ha sido años de enriquecimiento cultural, de conocimiento de muchos aspectos que a lo mejor yo antes ni siquiera me habían interesado, de todo tipo, incluso hasta la jardinería ahora me fascina. Pero yo creo que ha sido un tiempo de aprendizaje, ¿no? Eso creo que ha sido lo más importante. Pero de cualquier forma, no importa los años que esté aquí, yo digo que sigo siendo mexicana, 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 aunque tenga un pasaporte que diga que también soy alemana. Pero no. Pero fíjate que eso te iba a preguntar, ya lo estás comentando tú, si eres la misma de hace 20 años ahorita, ya estás diciendo que sí ha habido un cambio, ha permeado un poco la cultura, pero sigues Sí, teniendo la misma esencia. sí, 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 sí. Yo creo que sí, sí. Y en el otro sentido, ¿tú crees que tu entorno inmediato ha cambiado a partir de que estás tú? O sea, me refiero a que si
convives con personas de cultura alemana, si ha permeado esa parte que tú tienes de mexicana, de cultura mexicana latina en ellos, o sea, han aprendido cosas o también incluso actúan ya de manera distinta, o sea, como decíamos en México, y lo comenté hace un ratito, de que pedimos, dame un cafecito, ¿no? O te pido un favor, pásame el café, el cafecito. Entonces, si tú has notado también esa parte de influencia que tú puedes tener también hacia ellos, ¿no? Bueno, tengo que decir, en el ámbito personal, en mi entorno aquí, en la casa, con la familia, los amigos, creo que sí, creo que mi marido es el mejor ejemplo. Él dice que es más mexicano que alemán. Pero en el trabajo algo particular, en mi caso, es que mis colegas tienen un vínculo muy cercano con América Latina. Mm. Así que comprenden, me parece que comprenden a veces muchas cosas de cómo actúo, de lo que hago, y reaccionan de la misma forma. Te pongo un ejemplo. Siempre cuando tú mandas no sé, un mail, un email, al final pones de manera muy formal, mit freundliche Grüßen, o viele Grüße, es como muchos saludos, o con saludos cordiales. Y yo siempre pongo al final que tengas un buen día, te deseo un buen día, un buen inicio de semana, feliz fin de semana, tal. Y a veces me devuelven con lo mismo, o sea, como que, te lo deseo también a ti, o no, dije, Que bueno, no es eso, común para ellos en la cultura hacerlo. exacto, sí, Entonces quiere decir que exacto. sí ha permeado esa parte de que convivan con personas latinas, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé si solo sea conmigo probablemente, pero creo que esa simpatía que se tiene, y tengo que decirlo, los mexicanos, por lo general, porque hasta ahora no he conocido a alguien que me haya dicho lo contrario, somos, los mexicanos y mexicanas, somos bien recibidos, es decir, hay, de entrada por ser mexicano o mexicano, hay simpatía. Y yo creo que eso es algo muy importante porque creo que esa amabilidad que siempre mostramos y creo que esa forma de ser tan, pues, alegre, tan cordial, se percibe se recibe de buena manera. Y yo creo que eso ya es un buen paso y creo que eso es algo positivo. Y no solo en Alemania, en general, fuera de México, generalmente tenemos una buena imagen. ¿Qué Ujú. sientes que podemos nosotros aportar en esa parte cultural a un país como Alemania, ¿no? Por lo que tú has conocido. O sea, ¿qué crees que podemos nosotros llevar de positivo con ellos? Porque digo, no todo lo que hacemos nosotros acá pudiera Sí, ser no, no. negativo, ni todo lo que se pudiera hacer en otro país es positivo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué aportaciones crees tú que llevamos nosotros los mexicanos o los latinos para allá? Yo creo que algo muy importante por ejemplo, la flexibilidad, lo que acabas de decir. Em, por ejemplo, a veces, te voy a comentar una situación que viví en mi trabajo. Tenemos ciertos procesos y dentro de este proceso había, bueno, una persona estaba postulando para un puesto, bueno, un intercambio, y en ese momento yo tenía el contacto con la persona en la universidad en América Latina, entonces el tiempo ya había pasado, pero yo sabía que había un lapso de como 2 semanas donde todavía podíamos enviar la documentación y que pudiera entrar en proceso todo su trámite. Así que lo que hice fue contactar a mi colega en América Latina y le pregunté, mira, tengo esto, ya se nos pasó la fecha, pero es posible que te lo mande. Y me dijo, sí, no hay problema, tal, ¿no? ¿Qué pasa? A lo mejor, si hubiera sido un colega o una colega en Alemania, hubiera dicho el deadline, el límite fue esta fecha y fue, ¿no? Entonces, es un tema como de todos tienen que ser tratados de igual manera. Así que es un poco, es como decir, sé que se puede, debo hacerlo, no debo hacerlo, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. En este caso, mi intención era ayudar a que esta persona concluyera su proceso y fuera a América Latina. Bueno, y al final, lo importante aquí es que la persona cumplió su sueño de ir a América Latina, de estudiar un semestre ahí, y yo de alguna forma, aunque fue, digamos que una excepción,
pero al final yo sabía que se podía hacer y por eso lo solicité y por eso lo hice de esa manera. Quizás si estamos con colegas de Alemania, a lo mejor pudieran ser un poco más estrictos en el seguimiento de los procesos. Y eso significa que, bueno, da la fecha límite y se acabó. Aunque haya posibilidades, ¿no? De negociarlo con la universidad, en este caso con la universidad en América Latina. Pero yo creo que esa flexibilidad que a veces tenemos porque sabes que puedes hacerlo, que es posible, es algo que puede ser interesante en un equipo de trabajo, porque no te cierras a un punto, sino buscas alternativas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa flexibilidad debe existir siempre y cuando no afecte de forma negativa el trabajo en conjunto. Si genera un problema, entonces debemos pensarlo 2 veces antes de continuar. Si sabemos que podemos contribuir de manera positiva, deberíamos hacerlo. Y yo creo que eso es algo importante porque a lo mejor en esta cultura aquí en Alemania, el cumplimiento de las reglas y los procesos es tan fuerte que a veces deja poco espacio para esa flexibilidad, por llamarlo así. Eso creo que es algo interesante que está en nosotros, que está en nuestra forma de ser y que puede ser en la parte de nuestro trabajo, de nuestra, ¿cómo podría decir? De nuestra, de nuestro contacto, no, contacto no. Idiosincrasia, no. No, lo que quiero decir es que puede ser muy importante en el ámbito laboral, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, porque también en el ámbito personal también se es a veces bastante estricto. No quiero decir todos, y a lo mejor ahora ya los jóvenes son como un poco más flexibles, y pienso que eso se debe a todo este contacto con otras culturas, que se viaja, se conoce, La y globalización. exacto. Entonces, creo que por eso también, a lo mejor las generaciones más jóvenes son un poco más flexibles, me parece, por lo menos esa es mi impresión. Y otro Y, aspecto, sí, dime. no, perdón, digo, eso te iba a preguntar ahorita que mencionas esa parte incluso familiar y de contacto. A mí me han platicado que, incluso creo que alguna plática contigo, que en las relaciones laborales se hace una diferencia muy importante en lo que es lo profesional, lo personal, que a veces las relaciones personales no permean hacia lo profesional. O sea, quiero decir yo que, por ejemplo, en México es muy común que nuestro círculo de amigos sea nuestro círculo laboral. O sea, llegamos a una empresa, a un trabajo y establecemos relaciones afectivas con todo mundo y se hacen grupos de amistades dentro del trabajo. Ujú. Y que con ustedes no sucede siempre eso, sino que hay una cierta diferencia, distinción en lo que es lo profesional y lo que es lo personal. Eso es verdad, o sea, sí se marcan mucho esas diferencias. Sí, de hecho hay un investigador que habla justamente de ciertas características de la cultura alemana y una de esas características es la separación de la esfera personal y de la esfera laboral o del ámbito laboral. Y sí lo observo aquí porque, por ejemplo, es- estás todo el día con tus colegas en el trabajo, entonces sales y entonces ya es tu vida privada. Y me parece que es una forma también de poner estos límites. Yo recuerdo que cuando trabajaba en México, realmente no había un límite, o sea, yo trabajaba muchísimo los sábados, incluso a veces hasta los domingos, y si alguien necesita algo, te llama y tú necesitabas reaccionar y trabajar y hacerlo, no importaba si ya hubieras terminado tu jornada laboral. Y aquí no, aquí tú terminas tu jornada laboral y te vas a casa y ya. Claro, depende también de la posición que tengas y de las responsabilidades que tengas, pero sí existe esta separación. Me parece que es se observa con frecuencia esta separación de lo laboral y de lo personal. Y como te decía antes, ¿no? Este espacio, los fines de semana, es como, em, eso es algo sagrado.
¿no? Eso es su espacio y eso es para la familia, para los amigos, para uno mismo. Y el lunes otra vez a trabajar y a darle todo, pero cada uno en su espacio. Entonces, no quiere decir que no se reúnan después, pero no es algo que se dé con mucha frecuencia o con la misma intensidad que lo vivimos en México. Así es. Oye, yo escuché cuando estábamos estudiando en el doctorado, tú presentaste un caso que a mí me llamó muchísimo la Sí, atención, que incluso uno de nuestros profesores profesor. lo tomó para un caso ya en su cátedra. Él creo que lo escribió en algún artículo de alguna revista. Yo quisiera que nos platiques eso, de esa diferencia cultural tan fuerte en el ámbito laboral, que precisamente sale de esto que estoy yo diciendo, ¿no? Que una cosa es lo personal, las Sí, relaciones personales y otra las laborales. ¿Te acuerdas de ese, me sí, imagino que sí, sí, de la sí. calaverita ahora que estamos cercanos a la fecha en nuestro país, en México, de Todos Santos Muertos? No sé si allá también se celebre la fecha, pero a ver, platícanos Ese caso, ese caso. bueno, te comento que yo a ese caso siempre que lo presento en clase le llamo tradiciones exóticas, ¿no? Es mi caso de las tradiciones exóticas. Y justamente hace poquito o bueno, ya en estas semanas va a salir una publicación que es como una contribución de diferentes temas vinculados con los estudios latinoamericanos y este caso está incluido en ese libro. Ah, qué bueno. Entonces, cuando esté listo ya te lo haré llegar. Pero bueno, les comento. Se trata, bueno, como sabemos en México, la celebración del Día de Muertos es algo muy, muy especial y vinculado no solo a ir a hacer la ofrenda, ir quizás al cementerio. También está esta tradición de hacer las calaveritas escritas y de poner en la ofrenda, pues tener una calaverita, ¿no? De la persona que ha fallecido o con el nombre de la persona. Que de hecho, Para, Claudia, te interrumpo, que estas sí, tradiciones se conocen más en el mundo a partir de la película de Disney de Coco, ¿no? y bueno, te tengo que decir que estando aquí en Alemania, cuando yo llegué, alguna persona me comentó, me preguntaba, me llegaron a preguntar, ¿cómo es de verdad en México una fiesta ese día? Porque aquí en Alemania es el día de Allerheiligen y es como el día de todos los santos. Entonces vas a visitar o vas al cementerio, visitas la tumba de tus seres queridos, pero es como un día triste, es un día donde la gente va a orar, es como, ¿sabes? No hay fiesta, es un día de mucho, ¿cómo diría? Ah, De ¿cómo? resguardo, de Un día, reflexión, de exacto, conmemorar, de recordar, ¿no? exacto. Y entonces, pues les resulta difícil que este día se viva con tanta alegría en México. Es decir, al final es como el mismo sentido, pero la forma de celebrarlo es diferente. Y tienes razón, o sea, sí, sí se sabía, pero no con la difusión que se le dio a través de la película de Disney. A raíz de esa película, como que llamó la atención un poquito más a estas tradiciones y entonces ya se empezó a ver con más familiaridad. Incluso tengo que decir que aquí, este año, donde yo vivo en Ingolstadt, hay una comunidad muy grande de mexicanos y creo que ha sido el primer año, si no me equivoco, que han ido al centro de la ciudad y han bailado y se han puesto de catrinas y han hecho una gran fiesta ahí en el centro. O sea, la comunidad mexicana está presente aquí en Ingolstadt. Oye, pero Y cuando pasó el caso que estamos hablando, sí, no había habido esta difusión con la película, ¿verdad? no, este caso es particular porque fue una situación, una persona de Alemania que fue trasladado, es un hombre que fue trasladado a México y tenía que trabajar con un equipo de mexicanos, ¿no? En México. Así que por las fechas que, bueno, tenía que cumplir con ciertos requisitos, su equipo debía cumplir con ciertos parámetros de efectividad, de eficiencia, y después de cierto tiempo parecía que no había cambios. Entonces esta persona pues habló con su equipo, les dijo, pues no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y de alguna forma hubo una situación tensa entre el equipo y esta persona que era el jefe. Así que se atravesó el Día de Muertos
Y como se habían despedido, el fin de semana, se habían despedido el viernes con una relación bastante tensa, y yo creo que por esa razón alguien del equipo intentando bajar un poco esa tensión, le han dado un obsequio y lo han puesto en su escritorio, ¿no? Entonces, como una señal de amistad, de sí, de bienvenida quizás a lo mejor a México y su cultura, le han puesto 3 calaveritas, el nombre de este señor, el nombre de su esposa y el nombre de su niño. Así que cuando llega a su escritorio el lunes, creo, no sé, y ve las 3 calaveritas con los nombres después de que ha tenido un fin de semana, pues, un poco tenso, quizás con los resultados del viernes pasado, pues claro que se sorprendió. Y como no estaba muy familiarizado con las tradiciones mexicanas, en ese momento no vinculó lo que estaba viendo con la celebración del Día de Muertos en México. Así que fue un shock, ¿no? Se asustó, pensó, esto es una amenaza, ¿por qué han puesto el nombre de mi esposa y de mi hijo? O sea, el mío, bueno, pero ¿por qué a mi familia? Y que nada tiene que ver. Entonces, no podía creer que hubieran invadido de alguna forma su intimidad, su familia. Así que tuvieron que explicarle que no era ni una amenaza, ni lo estaban tratando de molestar, sino era una señal de simpatía y de mostrarle las tradiciones en México. Y bueno, afortunadamente se aclaró, pero en ese momento fue un susto para él, ¿no? Porque si uno ve que ellos no dicen, bueno, ellos, en Alemania no dices calaverita, sino dices Schädel, y un Schädel es cráneo, es un cráneo, entonces eso como que tiene otras dimensiones. Pero bueno, era una calaverita de azúcar. Sí, es que aquí en México pedimos un cafecito, pedimos un pancito, creyendo que tiene menos calorías por decir pancito, pero en el idioma no hay esa parte de nombrar de esa manera las cosas, ¿no? Sí, pero además es que no hay, o sea, hasta donde yo sé, no hay una forma de traducir la calavera que no sea Schädel. Y Schädel, si lo traduces, es cráneo. Entonces, pues de un cráneo a una calaverita hay una gran diferencia, ¿no? Pero sí, en ese caso había un problema desconocimiento de la cultura del país a donde se está y también la forma en que bueno, desconocía, pero además la forma en que se percibió como una agresión, como una invasión a su intimidad, a su familia, e incluso como una amenaza. Así que algo que era muy inocente pudo haber sido un caso más grave, sin embargo, bueno, se aclaró en su momento y afortunadamente salió bien. No, pues sí, es que ese es el tema y al principio comentaba que ese fue tu caso de estudio en el doctorado, las relaciones interculturales laborales, ¿no? Sí, ¿Cómo puede la gente llegar a otro país y adaptarse a las costumbres para tener un buen desempeño profesional? Y ujú. aquí te pregunto, ¿tú qué haces en la universidad? O sea, tengo entendido que tú estás en esa relación de la universidad con América Latina, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. estás exactamente en el punto, en lo tuyo, ¿no? Así es, Javier. Bueno, mira, yo trabajo en la Universidad Católica de Eichstätt, en el Centro de Estudios Latinoamericanos, el CILAS, CILAS, y dentro del instituto tenemos la parte de los convenios y las relaciones con universidades en América Latina, especialmente en la parte de investigación, pero también contribuimos de alguna forma a los programas de intercambio, asesoramos a los estudiantes nuestros estudiantes que van a América Latina o los estudiantes de América Latina que vienen a nuestra universidad. Así que esa parte es para mí es muy interesante, es muy enriquecedora y es donde yo puedo contribuir un poquito de alguna forma, ¿no? Yo doy una clase en el semestre de verano de comunicación en contextos interculturales. Entonces siempre estoy como muy vinculada con este tema. Como bien mencionaste, fue también mi tema del doctorado. Y yo creo que el hecho como dije al principio, llevo 20 años viviendo aquí y me ha tocado, pues ha sido un proceso. A donde estoy ahora ha sido un proceso
donde puedo decir que creo que entiendo muchas cosas de Alemania y que puedo tratar de contribuir de alguna manera al entendimiento y comprensión de los que llegan y de los que van, ¿no? Los que vienen a Alemania y los que van a América Latina. Dentro en el instituto tenemos también la parte, bueno, es muy importante la parte de investigación, así que ahí, por ejemplo, si vas a hacer un doctorado, el concepto o los programas de doctorado son muy diferentes a los programas que tenemos en la mayoría de los países en América Latina, como el nuestro, ¿no? Que es un programa que tienes ciertas materias, son 3 años presenciales y después terminas tu tesis y todo esto. Aquí no, en muchos de los casos tú tienes que buscar a tu asesor, tú le presentas tu propuesta y si esta persona, que es un profesor o una profesora, piensa que puede ser tu tutor o tu tutora, entonces ya, digamos que ahí ya tienes luz verde, ¿no? Lo más difícil es encontrar a alguien que te acompañe en todo el proceso. Y ya después viene la parte administrativa del registro o la matriculación en la universidad, etcétera. Pero no tienes cursos obligatorios, sino tú solito y solita, ahí vas. Vas investigando, vas viendo tu tema. De ti depende qué tan inmerso estás en todas las actividades que organiza la universidad vinculadas con tu tema de investigación o vinculadas con los temas que te pueden enriquecer o que te puedan interesar. Así que esa es una parte importante donde nosotros trabajamos bastante en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Y también como parte tenemos en realidad nosotros 46 universidades en América Latina, 46 universidades asociadas, que para la universidad pequeña que somos, son bastantes. Y yo creo que algo importante aquí es justamente este trato personal. Y ahí regreso un poco a la pregunta que me decías, ¿qué podemos contribuir los latinos aquí? Yo diría que ese trato personal, ¿sabes? Cuando realizas el trabajo con alguien o cuando atiendes la pregunta de alguien, lo haces de una manera más cercana, ¿sabes? Como más empático, creo que a nosotros esa parte de las relaciones personales y ser, ¿sabes? Como más atento, como más cuidadoso en ciertos detalles, hace una gran diferencia. Yo me doy cuenta en mi trabajo en el día a día. A veces puede ser demasiado cortés, pero si lo hago así muy en 2 líneas, me siento mal, ¿sabes? Me siento como grosera. Y eso de alguna manera, al final dicen, bueno, es una persona amable y si te muestras amable, a veces difícilmente te pueden decir que no, ¿no? Esto también es como una forma de lograr lo que quieres. Pero es un trabajo muy, muy interesante, muy diverso, cada día es diferente. Y ahí lo que más me gusta es que creo que de alguna manera puedo contribuir un poquito a esta relación entre Alemania y México, Alemania y algunos países de América Latina, donde en la medida en que más estudiantes vengan a nuestra universidad y puedan experimentar un semestre aquí con nosotros, o puedan a veces incluso quedarse, ¿no? Eso me parece que puede ser una pequeña contribución si los puedo asesorar o si les puedo ayudar en algo para lograr lo que quieran. Oye, pues tocas un punto muy importante y me surge ahí pues una muy buena pregunta, porque yo creo que puede haber personas que estén viendo este video, personas jóvenes, chavos, como les decimos aquí en México, que les interese ir a Alemania a estudiar. Yo siempre he dicho que pues lo que hemos estado hablando ahorita, no podemos ser tan improvisados. O sea, alguien que de veras tiene la inquietud de estar en Alemania, de ir a experimentar otra cultura, ¿qué necesita? ¿Qué les podrías tú decir? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo planear esa parte, no? Porque se me hace muy interesante y muy importante lo que dices, que tú en ese cargo que tienes en la universidad, puede ser ese vínculo de unir a las dos culturas.
que alguien que no tiene el conocimiento total de lo que es la cultura alemana pueda tener ese vínculo y esa adaptación a través de alguien que conoce las dos culturas. Entonces, ¿qué les puedes decir tú a las personas que inicialmente, primero quisiera preguntar sobre un alumno de a lo mejor preparatoria o universidad que quiere ir a Alemania? ¿Qué puede hacer? ¿Qué tan fácil es? En mi época, hace muchos años, cuando yo salí de la universidad, yo tenía inquietud de ir no a Alemania por la cuestión del idioma, yo quería ir para Canadá, para Estados Unidos, y era difícil, no había mucha apertura, no había tanta comunicación. Teníamos que hacer una carta, enviarla, esperar una respuesta. No es como ahorita que por medio del internet tenemos toda la información de las universidades que queramos en el momento, y tampoco había tantas instituciones, fundaciones que otorgan financiamiento para los estudios. Entonces, ¿qué pudieras tú aportar en eso ahorita comentarnos? Pues mira, yo lo primero que diría es el idioma. O sea, eso es básico. E incluso antes era como más sencillo. Antes podías, si el programa se impartía en inglés, podrías tener, o sea, si no tenías conocimientos de alemán, hubiera sido más sencillo. Hoy el gobierno es un poco más estricto para la otorgación de visas, y como estudiante, algunas universidades exigen un nivel B2. Yo te puedo decir que aquí en nuestra universidad, dependiendo del programa para el que estás aplicando, puede ser un B2 o podría tener un nivel un poquito más abajo, porque existe la posibilidad de hacer cursos de alemán intensivo aquí en nuestra universidad. Pero eso no es algo que ofrezcan todas las universidades. Entonces, dependerá de lo que se quiere estudiar y a qué universidad se quiera ir. Pero lo más importante, si estás en prepa, y lo digo ahorita también porque tengo un sobrino, bueno, mi sobrino, que a él le gustaría venir a estudiar a Alemania, y lo primero que le dije es que el idioma es muy importante. Y pensando ya un poquito, planeando, yo le dije, tú terminas el próximo año, o sea, ya ahorita necesitas estar estudiando alemán si es que quieres tener el nivel en un año, porque tú tienes que entregar tu documentación, pero para entregar esa documentación, antes ya tuviste que haber hecho un examen de alemán, tuviste que haber hecho cumplir ciertos trámites, así que tienes que ir de esa fecha límite, tienes que irte regresando a ver cuándo tengo que empezar con todo. Así que no es muy temprano para empezar, sino el idioma es lo básico. Después, yo recomendaría que, dependiendo del área de interés, buscaran a ver qué opciones existen, qué carreras vinculadas con el tema que les interesa existen. Y porque, claro, dentro de estas ofertas de las universidades a veces incluyen programas de alemán. Podría ser que si es un programa en inglés les pidan un poco menos de alemán, pero eso es muy importante para que revisen con anticipación los requisitos y los puedan cumplir. A veces me contactan y me dicen, quiero aplicar para el próximo periodo. Y bueno, el próximo periodo son en 6 meses, y necesita cumplir con ciertos requisitos. Así que probablemente no funcione para 6 meses, pero quizás sí en un año, si empiezas hoy. Sí. Todo es una cuestión de planeación. Exacto, sí. Eso es uno, o sea, el idioma, ver qué programas existen, y en la parte de los programas de carreras o pregrado, como se les dice también, no hay tantas becas, pero lo importante es que aquí en Alemania normalmente la matrícula por semestre cuesta, bueno, depende de la universidad, pero por ejemplo, tomo como referencia la Universidad Católica de Eichstätt, solamente paga 56 euros por semestre. ¡Wow! Esa es la matrícula. Y bueno, en realidad, esos 56 euros solo es para cubrir ciertos gastos administrativos y no más. Así que en realidad no hay una matrícula como tal, ¿no? Prácticamente se puede decir que es gratis. Yo digo, es simbólico esa cantidad. Y lo único es que, obviamente, estás en Alemania, necesitas considerar que los costos de vida pues son diferentes que en México. No estás con tu familia, quizás, o sea, hay que pagar renta, gastos. Y para eso el gobierno alemán
ha estipulado una cantidad que son alrededor de 860 euros más o menos, o 870 por mes. Eso es lo que el gobierno ha estimado que una persona requiere para vivir un mes aquí en Alemania. Por eso, dentro de los requisitos que se piden para la visa como estudiante, es tener una cuenta bloqueada. ¿Qué significa esto? Que si vas a pedir una visa como estudiante por 6 meses, el gobierno alemán te va a pedir que tengas 860 euros por 6 meses, la cantidad que te dé, la tienes que depositar en una cuenta y esa cuenta se va a bloquear. Y tú, una vez que tengas esa cuenta y lo demuestres que está disponible, bueno, pues cumples con otros requisitos y te tramitas tu visa. Ya que estás en Alemania, solamente puedes disponer de esos 860 euros cada mes, no puedes retirar más. Esa es una forma que el gobierno garantiza que la gente no va a tener problemas para su tiempo en Alemania. Así que eso es algo que a veces se lee ahí entre los requisitos y uno piensa, sí, una cuenta bloqueada, sí, pero bueno, habrá que ver, o sea, estamos hablando de Sí, 860 claro. euros mensuales por 6 meses, si es que Oye, solo pero son 6 meses. entonces no es opción que alguien diga, bueno, ok, la universidad es muy barata, depende cuál, pero puedo solventar eso de una manera muy fácil. Como dices tú, es simbólico lo que se cobra en algunas universidades, pero no es opción que alguien diga, bueno, consigo un trabajo de niñera, de niñero, y ya con eso solvento mis gastos. Eso no, porque necesitas demostrar el ingreso o el gasto que puedes solventar para que te otorguen la visa. Es que son cosas diferentes, Javier, porque si vas a trabajar como niñera, como au pair, entonces tú te trasladas al país con un permiso de trabajo como au pair y generalmente la familia que te recibe es la familia que es como la que está diciendo yo me hago responsable de esta persona, va a vivir con nosotros y le voy a pagar cierta cantidad y va a hacer sus cursos de idioma. Ah, Entonces, ok. de alguna manera, eso al gobierno le da la seguridad, ok, no es una persona que va a tener problemas porque no va a tener dinero para vivir, sino tiene una familia que le Ok. respalda, pero no puede, o sea, puede tomar sus cursos, pero no puede entrar en otra forma de actividad, ¿no? Económica, porque tiene una visa para ese trabajo y está Sí, definida por cierto tiempo. Después tiene que regresar. Como estudiante es más o menos lo mismo. Si tienes una visa como estudiante, sí puedes trabajar como estudiante, pero solamente una cantidad de horas están permitidas, porque si vienes a estudiar no puedes distraerte, ¿no? Eso hay que checarlo a ver qué condiciones son, pero sí, sí hay posibilidades como estudiante de hacer algunas horas, de trabajar algunas horas y tener un ingreso pequeño, pero ahí eso sí es posible. Pero hay que ver, depende de la actividad, ¿no? Que se va a realizar y cómo y, entras al país. y regresamos al gran tema. Todo tiene que estar planeado y Sí, organizado porque si no, no sí, tienes la entrada, ¿no? Esa es la base de sí, esto. O sea, sí sí, hay posibilidades de hacer distintas actividades, pero se tienen que planear antes de estar allá. No es que yo vaya, llego en mi vuelo como turista y ya de ahí me quedo y empiezo a trabajar y a estudiar. Eso no, no es posible en Alemania. no, no, no. Y de hecho, a veces, bueno, lo mejor es que tú contactes a la empresa o al empleador o a la empleadora y que tengas, que la empresa o esta persona te respalde para poder obtener la visa. ¿Qué significa que o la empresa te da una carta donde dice que vas a tener este trabajo, vas a tener tal ingresos, o la persona que te está apoyando, ¿no? O que te está respaldando también expida este tipo de carta para que tú puedas obtener la visa para trabajar. Ok, y hay instituciones que te acuerdes tú que sean así importantes en otorgamiento de financiamiento, de visas. Por ejemplo, en España hay varias que son muy conocidas en México, algunas fundaciones que apoyan mucho a los estudiantes de Latinoamérica. ¿Allá hay algo que pudieras recomendar, que pudieras mencionar para Mira, alguien que nos escuche, que vea el video? en Alemania existe el DAD. Y esta institución ofrece becas tanto para alemanes como para extranjeros para estudiar en Alemania.
Su objetivo es fomentar la educación, la investigación, vinculado con Alemania, obviamente. Y aquí, para los programas de maestría existe, y de hecho eso puede ser algo muy interesante para aquellos profesores o profesoras que tengan algún grupo que quieran organizar una excursión de estudiantes a Alemania. El DAD ofrece becas o ofrece apoyo económico para realizar un viaje de estudios por 2 semanas, creo, y la única condición es que tienen que visitar 2 o 3 universidades en Alemania, tienen que presentar una propuesta con un programa en conjunto con estas universidades, pero la intención de estos viajes es que los jóvenes bueno, los futuros estudiantes de maestría y doctorado vengan a Alemania y que puedan tener este primer contacto con las universidades, de tal forma que después de ese primer contacto sea mucho más fácil iniciar trámites para hacer una maestría o un doctorado. Y yo he visto aquí en la universidad muchos casos como ese, que han venido, nos han visitado con este programa del DAD en una excursión, conocen la universidad, establecen los primeros contactos con profesores y profesoras y después están o haciendo una maestría o están haciendo un doctorado. Entonces, yo creo que hay opciones, hay muchas. Lo importante es saber qué quiero para poder encontrar la mejor opción a lo que yo necesito. Perfecto, sí, no, muy claro y ya nada más, yo no quiero quitarte también ya mucho tiempo, pero por último, alguien que quiere trabajar en Alemania, cualquier profesionista, sobre todo los jóvenes, ¿no? Un profesionista ya de una edad más avanzada difícilmente va a decir, me quiero ir a otro país, pero alguien No te joven, creas, ¿eh? ¿no? Pero alguien, bueno, quien sea, es lo mismo. O sea, si quiere alguien tener la oportunidad de estar allá, de trabajar allá, sabemos que no es fácil y también por la gran cantidad de migración que hay ahora también en Europa, motivo de, pues, de las situaciones que hemos tenido de guerras allá por ese lado del mundo, una situación de por sí de migración que hay también de algunos otros continentes hacia Europa. ¿Qué tan fácil o difícil es esa parte de que si alguien de México, de América Latina, tiene la intención de ir a trabajar allá, qué puede hacer o qué no, qué debe de hacer o no puede hacer? Me queda muy claro que como todo, lo primero que necesita es el idioma. Es muy difícil que se vaya a desempeñar en un trabajo allá sin dominar el idioma, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, yo creo que habría que definir primero o separar. En estos momentos el gobierno alemán tiene ciertos huecos en algunas áreas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el sector salud, el gobierno alemán tiene un programa con el gobierno de México para que gente que quiera venir a Alemania a trabajar en el sector médico, enfermeros, enfermeras, eh, como equipo de ayuda para los médicos. Existen programas muy interesantes y de verdad que he visto y he escuchado historias de éxito sobre personas que han venido y han participado en este programa. Eso son, digamos que trabajos muy especializados en los que Alemania no cuenta con el personal suficiente, hace falta gente que trabaje en estas áreas. Entonces, para esas áreas tan especializadas hay mucho potencial y hay muchas oportunidades. Recomiendo que visiten la página del Consulado de México en Frankfurt y ahí van a encontrar información muy interesante de lo que se está haciendo en conjunto con el gobierno alemán en la parte de lo que es el tema laboral. Y por otro lado están, por ejemplo, si hablamos de ciertas regiones en el país donde sabemos que existen empresas alemanas con cierta tradición y muchas que han llegado también, yo creo que ese puede ser también un camino. En las empresas alemanas existen este tema de las prácticas o en los estudios duales, ¿no? Que empiezas a estudiar, pero al mismo tiempo empiezas a hacer prácticas en la empresa. Esa es una muy buena alternativa, porque una vez que ya tuviste el primer contacto con una empresa alemana, conoces el sistema,
pues ya empiezas con el idioma. Todos esos son puntos a favor para que puedas encontrar en un futuro un trabajo en una empresa o quedarte ahí, ¿no? En esta empresa y empezar como tu camino. Yo conozco muchos casos de personas que iniciaron en Puebla, en Ciudad de México, en San Luis Potosí, y hoy están aquí en Ingolstadt, entonces con un contrato alemán y viven aquí con un permiso de trabajo. Porque llegar tú solito es muy difícil, ¿no? O sea, yo creo o yo recomendaría que se empiece desde México a trabajar en este proyecto, el idioma, asistir a eventos que se organizan por parte de las cámaras de comercio, de las cámaras del sector que nos interese, estar, sabes, siempre como muy cerca para ir empapándote de la cultura, pero también de establecer contactos que en un futuro te puedan orientar o que te puedan ayudar para encontrar tu camino en el ámbito laboral. Si es que quieres venir a Alemania, por supuesto que yo encantada de asesorarles o de apoyarles con un poco de información, si es que puedo, ¿no? Porque no sé todo tampoco, pero lo que pueda con mucho gusto. Y yo creo que eso es importante porque, sabes, lanzarte, venir y no, hay que planear y hay que trabajar de manera consecuente. Creo que eso es lo más importante. Y regresamos a la misma premisa que hemos platicado Creo que sí. durante todos estos minutos. Hay que planear, hay que Sí, organizar todo porque sí. no es un país donde podamos llegar a improvisar y a llegar a ver qué hacemos. Ahí vemos qué hacemos, ¿no? Sino que Mira, debe de estar las cosas ya organizadas para poder tener sí. buenos resultados allá, ¿verdad? Lo puedes hacer, o sea, todos podemos hacerlo así, simplemente lanzarnos y a ver qué pasa. A lo mejor tienes suerte, puede ser, pero si quieres ir un poco a la segura, es mejor planearlo. Sí. Bueno, y ya nada más por último, Claudia, quiero que nos platiques. Y a los que quieren ir a vacacionar, ¿qué recomiendas? Por ejemplo, no ir en época de mucho frío, no ir en época de mucho calor, ir hacia el sur, ir hacia el norte, así nada más brevemente, ¿qué nos recomiendas a quien quiera ir a gozar el país como turista? ¿Sabes qué? Es que a cualquier parte que vayas, siempre vas a encontrar algo muy interesante. O sea, al sur es algo muy especial. Yo vivo en Baviera, entonces aquí en Baviera es muy diferente la gente, la interacción con la gente, como en el norte de Alemania. Así que es difícil decir a dónde tienes que ir. O sea, Berlín es un mundo aparte. Hamburgo es interesante, Colonia también, Múnich no se diga. Yo he Todo escuchado es. muchas recomendaciones de Colonia, ¿no? Que es una ciudad, sobre todo también por la arquitectura, la cultura. ¿Es verdad eso? Yo, mira, la verdad es que a veces vas a un pueblito y no te imaginas lo que te vas a encontrar. Yo Sí. creo que más bien depende de lo que te guste. Sabes, si te gusta la arquitectura, ¿no? Puedes organizarte un tour donde puedas ver de todo, arquitectura moderna, arquitectura, no sé, clásica, de todo tipo. Si te gusta la historia, puedes organizarte un tour donde puedas vivir, ver de cerca, ¿no? Parte de la historia de Alemania, depende de qué historia quieres, ¿no? La historia contemporánea o, no sé, un poco más atrás. Si te encanta esquiar, pues tienes que quedarte en el lado de los Alpes, o sea, un poco al sur, pero también es muy interesante el este y el oeste de Alemania, es decir, un poco más hacia la frontera con Polonia, con la República Checa, o más hacia la frontera con Francia, con Holanda, o al sur con Italia, ¿no? Yo creo que es muy difícil decir, es esto así. No, depende de tus intereses, del tiempo que dispongas y también de los recursos, ¿eh? Pero así un lugar obligado, dices, a ver, voy a conocer Alemania, alguien que no conoce Alemania, un lugar obligado, que dices, si no Bueno, conoces esto, no conoces Alemania. yo, Berlín, sí, yo creo que Berlín. Berlín es algo especial, históricamente es también muy importante, eh, pero es algo muy especial, porque si vienes a Múnich es otra cosa. Los paisajes de las montañas aquí al sur de Alemania es simplemente precioso. Eh, sí,
pero podría comenzar por Berlín. Ok. Bueno, pues vamos a tener que hacer una plática completa de eso. Y Muy bueno, y bien. también sobre todo la conectividad que se tiene en Alemania, la facilidad de ir hacia otros lugares, de llegadas, de vuelos, de Sí, tren, de todo. Creo que eso es sí. también algo muy, muy bueno que hay, ¿no? Sí, porque claro, estamos en el corazón de Europa y por decirte, de donde yo vivo, estoy a 2 horas y media de Austria, a 3 horas y cachito de Italia, y si voy del otro lado, en más o menos 2 horas o tres, estoy ya en Francia, en Suiza. O sea, todo está así súper cerquita y la verdad es que las distancias son cortas, ¿no? A lo mejor te toca tráfico, pero no como en la Ciudad de México. No, eso Bueno, eso está creo. bien. Sí, sí, sí. No, no es difícil que tengan ese tipo de tráfico allá. Bueno, Claudia, pues te agradezco mucho todos estos No, minutos que nos dediques a conocer un poquito más de esto de la cultura de Alemania y como decía desde hace rato, pues como tú conoces las dos culturas, creo que es muy interesante eso, tu punto de vista, lo que nos das a conocer y pues creo que si nuestros amigos tienen alguna duda, pues entonces que nos contacten por redes sociales. Ponemos aquí tus contactos de redes sociales por si quieren algún tipo de información o contactarte para algo, sobre todo también por ese tema de la universidad, que se me hizo muy sí, interesante lo que nos platicas de esos intercambios sí. iniciales que pudiera haber de Ujú. 2 semanas para conocer, para ya vincular con programas y ya poder entonces hacer algo más más formal, más permanente en otro Ujú. tipo ya de programas a mediano o largo plazo. Pues Exacto. muchas gracias, Claudia. No sé si quieres agregar algo adicional. No, pues solamente que ha sido un gusto conversar contigo. Siempre es un gusto conversar contigo. Así que, bueno, pues ya sabes, estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Y nada, gracias. No, pues muchas gracias, Claudia. Pues me despido. Muchas gracias a todos los que nos están ahorita viendo en este video. Los invito a suscribirse a mi canal, a seguirnos a través de todos los videos que tenemos y pues nos vemos nuevamente con otro tema interesante. Muchas gracias.